La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la plaga laboral. Horas extras que se trabajan, sí, pero no se cobran. ¿Y trabaja 8 horas diarias? 8 hasta 9, 10. ¿Y horas extras? Cuando hay, claro. ¿Se os pagan cuando las hacéis? Ah, claro, sí, de pagar sí nos pagan, pero no lo que corresponde. Y a decir que no, que hay que currar más y pagar menos. Esa es la filosofía que hay en este puto país. Lo que no puede ser es que si me haces un contrato por 5, me tengas todos los días por norma general 3 de extras. Entonces, hazme el contrato de 8 horas. Esta es la voz de la plaga laboral. Horas extra no pagadas. Este es ahora mismo el paisaje de una cuestión que sigue aquí 5 años después de que se aprobara la ley que iba a terminar con todo esto. El número de horas extras impagadas es absolutamente brutal en España. Apenas ha caído un 1,5% en este último quinquenio. Casi la mitad de los trabajadores sigue haciendo horas extras por encima, horas de trabajo por encima de lo que fija su jornada laboral. Y, por supuesto, sigue sin cobrarlas. La mitad de los trabajadores trabaja de más y cobra de menos. Este es el paisaje, pese a que en el año 2019 se aprobaba aquel Real Decreto de lucha contra la precariedad laboral que pretendía controlar y terminar las horas extras. Que consiste en una modificación del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores para garantizar el registro diario de jornada. Registro diario de jornada que debe incluir el horario y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establezca en el artículo 34. Lo anunciaba así entonces la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Antes de aquella norma, la norma lo recoge, las horas trabajadas eran 6,4 millones al año. A fecha de hoy son 6,3, apenas un 1,5% menos. Antes de aquella norma, el 48% de los trabajadores trabajaba de más y no lo cobraba. 48% antes, 47% a día de hoy. Apenas se ha movido todo esto y hay 500,000 de empleados, 419.000 para ser exactos, que siguen trabajando horas gratis para la empresa, según los datos de la EPA recopilados por Comisiones Obreras. Pese, insisto, a que el discurso, el prólogo y todo lo que decía aquella norma era que... ¿Por qué se ha decidido el incluir esto en este Real Decreto Ley? Pues miren ustedes, porque de manera reiterada se vienen produciendo multitud de denuncias a la Inspección de Trabajo de trabajadores que están contratados en principio a tiempo parcial, pero realmente están trabajando a tiempo completo. De personas que están trabajando con un horario X y resulta que están haciendo horas extraordinarias que en la mayor parte de las ocasiones ni se las pagan ni cotizan por ellas a la Seguridad Social. Bueno, pues lo que era denuncia en el pasado sigue siendo realidad en el presente. Pero es así. Y es así todavía a fecha de hoy. El avance que ha habido es insignificante, pero el dinero que se está sisando a los trabajadores es más que significativo. Cada trabajador hace de media 6,3 horas extra a la semana que no cobra. 6,3 horas. Es decir, que cada trabajador debería recibir unos 141 euros a la semana más de lo que gana y unos 7.300 euros más al año. Esto es lo que algunas empresas, algunos empresarios se están embolsando a costa de trabajadores que no cobran lo que laboran. En términos agregados, porque estas cuestiones parecen pequeñas cuando se miden trabajador a trabajador y se razonan así, tiene poca importancia, en términos agregados, estos son 3.200 millones de euros. Estos son 70.000 puestos de trabajo. Si se contratara a empleados para cubrir esas horas extras, el empleo aumentaría en 70.000 empleos y en la calle se acabaría esto.
Lo que no puede ser es que en tus horas de descanso, en las que tienes que cuidar esa parte de salud mental, también tu salud mental se vea afectada porque te estén llamando fuera de deshoras. Al ser joven se te exige que eches horas extra, aunque no te lo exijan directamente, pero está la cosa de decir, bueno, pero como eres joven tal, o te mandan mucho trabajo y... Lo que me encuentro sobre todo son trabajos de media jornada, que hagas un poco absolutamente de todo para pagarte lo menos posible. Y siempre acabas haciendo horas extra que nunca te van a pagar. Estas horas extra han tenido toda una historia. Lo cierto es que son una plaga que nos persigue especialmente desde que comenzó la crisis económica en el año 2008. En aquel momento eran 9 horas y media. Hoy son 6, es decir, esto ha ido a menos, pero seguíamos teniendo más o menos la misma proporción. Entonces eran 6 horas pagadas y 3,5 no pagadas. Las horas extras en los últimos años del gobierno Zapatero eran absolutamente moneda común y el Ejecutivo ya entonces prometía. Puedo anunciarle que el Gobierno aprobará la reforma laboral el próximo día 16, se produzca un acuerdo o no se produzca un acuerdo. La reforma laboral es una reforma necesaria. La crisis fue a peor y en España tuvo una doble caída en los años 2012 y 2013. Y entonces las horas no pagadas llegaron a ser incluso más que las pagadas. Las horas extra que uno no cobraba llegaron a superar con mucho las horas extras que uno sí cobraba en años de Rajoy. Tampoco podemos quedarnos descolgados de Europa. La racionalización de los horarios en las empresas y en las instituciones es capital. Vamos a consensuar un acuerdo para lograr una jornada laboral que con carácter general finalice a las 18 horas, todos los días. Aquella promesa la hizo un gobierno del PP, como antes la había hecho uno del Partido Socialista, como lo ha vuelto después alguien del Partido Socialista. Al final, la que se imponía era la receta que entonces hacían los empresarios. Solamente a partir del año 2017, las horas extras pagadas empezaron a superar a las no pagadas. Pero en ciertas mentalidades sigue rigiendo aquellas palabras del entonces secretario general de la COE, Díaz Ferrán. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Y esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. Hay que trabajar más. No se puede trabajar lo que estamos trabajando, hay que trabajar más horas. Hay que recordar que esta democracia empezó con 48 horas de trabajo a la semana y ahora estamos en 40. Oficiales, pero la media está en 38. Entonces, pues no se puede seguir así, es imposible estar trabajando 38 horas y pensar que vamos a salir de esta crisis. Esta crisis solo se puede salir trabajando más, todos. A fecha de hoy, todo esto que nos ha perseguido y que se hizo especialmente en tiempos de crisis, cuando se le pidió a los trabajadores que apretaran, a fecha de hoy esto sigue siendo parte del paisaje, tan parte del paisaje que a fecha de hoy, esas 6 horas extras semanales son 3 y pico, casi 4, pagadas, pero 2,5 sin pagar. Dijeron que subir el salario mínimo interprofesional llevaría al desastre. Aún lo siguen diciendo, ¿no? Y lo hemos incrementado un 54% en 6 años. Y por supuesto que vamos a reducir la jornada laboral. Y va a ser bueno para la economía y va a ser bueno también para la dignidad laboral de los trabajadores. Y una vez más se apuesta por recortar jornada laboral sin que esto signifique más horas extras ni más horas extras gratis. Lo que ha sido una plaga desde el año 2008 sigue estando y sigue estando hoy. Y es una plaga que tradicionalmente había apretado y ahogado 2-3 sectores: construcción, hostelería y turismo. Ya no. Ahora sectores financieros, sectores científicos y, sobre todo, profesores empiezan a ser las capitales de las horas extra impagadas. Es decir, profesiones que teóricamente no estaban en la precariedad, están tratando a sus trabajadores con condiciones de absoluta precariedad. El resultado, Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Es que por sectores lo que tenemos es profesores sobre todo y luego esas industrias que tradicionalmente han tenido mucha hora extra gratis.
Los reyes de las horas extra no pagadas son los profesores. El sector de la educación acumula casi el 16% de las horas extras no remuneradas. Esto significa que hay 61.000 docentes que no reciben ni un solo euro por las horas que hacen fuera de su jornada laboral. Decías antes que hay 419.000 asalariados que semanalmente trabajan horas extras no pagadas. El caso más llamativo es el de los profesores, pero cuesta encontrar una actividad que escape a esta práctica. A los docentes les siguen los empleados de la industria manufacturera, 49.000 afectados. Y tampoco se libran los trabajadores de las carreras de alto valor añadido, es decir, aquellas que se dedican a las actividades científico-técnicas, 42.000. Los datos de la EPA apuntan a que hay 40.000 trabajadores del comercio y 37.000 camareros que hacen horas fuera de su jornada laboral. 77.000 en total. Y aquí sí se aprecia un antes y un después tras la aplicación de la Ley de Registro Horario. Antes, estos dos sectores sumaban el 26% de las horas no pagadas. Hoy, esa cifra se ha reducido en 6 puntos porcentuales. Y un último dato. Si nos fijamos dentro de cada sector, en el porcentaje de población asalariada que realiza horas extras no remuneradas, el primer puesto lo ocupan las actividades financieras y de seguros. Si nos están escuchando, probablemente estas cifras les resuenan en algunos locales. 61.000 profesores que trabajan horas sin cobrar, 37.000 camareros, 40.000 dependientes en comercios. Estas son las cifras, que dejan una conclusión política muy clara. El abuso de las horas extra sigue aquí y ni una ley ni ninguna voluntad de ninguno de los gobiernos anteriores parece haber terminado con esta práctica. Las horas extra, el trabajo gratis, sigue siendo parte del paisaje y dejan sobre todo una conclusión económica. Hay empresarios, y de nuevo en esto, como siempre, no todos, pero hay empresarios que están embolsándose 3.000 millones de euros en sueldos que corresponden a sus trabajadores. Con todo esto, cruzamos debate con el intento por parte del Ejecutivo de recortar la jornada laboral a 37 horas y media y con una sospecha, la de que puede recortarse esa jornada laboral oficial y pueden acabar surgiendo estas horas extras, incluso impagadas, que acaben elevando esa jornada laboral. El Ejecutivo dice, no, eso no va a pasar, Yolanda Díaz. Y si la propuesta que hace el señor Garamendi es que aceptan reducir 37 horas y media a cambio de ampliar las horas extraordinarias a 150 horas extraordinarias, ya les digo yo que eso es una jornada reducida fake. No va a ser, no la vamos a hacer en el Gobierno de España. Hoy el presidente de la patronal, hoy Antonio Garamendi, decía, bueno, hagan ustedes lo que quieran, pero no, nosotros no vamos a recortar la jornada laboral porque soñar, decía, es gratis. Es que las encuestas dicen que eso le gusta a la gente. Perdonad, y a mí, pero es que yo estoy en un puesto que me exige responsabilidad. Claro, si nos fijáramos en las encuestas, yo no sé por qué en vez de 37 y media no son 20. O sea, porque lógicamente más gente diría que le parece bien. Yo creo que por eso nosotros estamos donde tenemos que estar y aplicar lo que tenemos que aplicar, ¿no? Hay sindicatos en todo esto con un mosqueo considerable, creo que el término técnico y económico es ese, ante la sospecha de que podemos acabar teniendo una rebaja de jornada laboral técnica, teórica y legal, y en la práctica esta válvula de escape, la de las horas extra, sea la que acaba encajando lo que se recorta por el otro lado, y en muchas ocasiones sin ni siquiera pagarlas. Esto es lo que hoy denuncian UGT, Fernando Luján. Nosotros lo que hemos manifestado es que es absolutamente prioritario que el registro de jornada sea fiable y efectivamente recoja las horas reales de cada una de las personas trabajadoras. Y eso también es una línea roja para nosotros. No es admisible, no es tolerable y lo tenemos que corregir ya, que haya más de 6 millones de horas extraordinarias que ni se registran, que ni se abonan y que ni se cotizan.
si no y se corrige Vicente, esto... Porque ha habido un elemento de fricción que se ha establecido en este proceso bilateral que tiene que ver con las horas extraordinarias. Para comisiones obreras no podíamos entrar en esta cuestión. Nosotros las horas extraordinarias que se hacen en este país son terriblemente abusivas, por lo tanto lo que se trata es de acotar las horas extraordinarias, de que haya un registro de jornada que efectivamente ponga freno a ese abuso indiscriminado que se produce en nuestro país con las horas extraordinarias. Y, por lo tanto, ampliar esos márgenes nos parece que no nos lleva a ninguna solución. Hemos hablado mucho de reducción de jornada laboral. Hoy hablemos y analicemos la expansión de la jornada laboral en estas horas extra y en la mitad de ellas en estas horas extra impagadas. Antonio González, exsecretario de Estado de Empleo, Economistas frente a la crisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué? ¿Por qué esta, paisaje, plaga de horas extras impagadas? ¿Qué falla en España? Bueno, fallan varias cosas. En primer lugar, digamos, si lo vemos con perspectiva histórica, este panorama, digamos, de prolongaciones de jornada y de horas extras, por llamarlas así, porque en realidad, digamos, pues no se puede decir que sean horas extras en la medida que no haya un control adecuado y que no haya una retribución y que no haya una compensación tampoco por tiempo de descanso en muchos casos, ¿no? Por tanto, lo primero que hay es un contexto que traemos desde el pasado de mucha precariedad del empleo en España, tanto por tener una altísima tasa de desempleo, como ha pasado desde 2008 con la crisis financiera, como desde muchísimo antes con un mercado de trabajo donde la tónica dominante era la gran precariedad e inestabilidad del empleo. Uh-huh. Esas cosas parece que poco a poco se están empezando a corregir y esos elementos de contexto pueden hacer cambiar también las cosas, junto a un mayor control que también se está intentando, ¿no? Pero que eso naturalmente pues es lento, ¿no? En la medida que sigan subsistiendo, digamos, ámbitos donde la precariedad laboral sea muy fuerte, pues naturalmente se siguen produciendo estos fenómenos, ¿no? Falta inspección de trabajo, faltan medios para vigilar estos abusos. Hombre, vamos a ver, falta inspección de trabajo, naturalmente. Si nos vamos a los datos comparados con la inspección de trabajo respecto a el volumen de trabajadores asalariados por inspector, pues es evidente que nosotros tenemos mucha menos inspección de trabajo de la que deberíamos tener. Pero también es cierto que la inspección de trabajo debe contar también con, primero, un marco regulatorio de las sanciones laborales que tenga un cierto carácter disuasorio. Si las sanciones no son disuasorias, pues poco pueden hacer los inspectores levantando actas de inspección y actas de infracción, ¿no? Porque ahora no lo es. El marco regulatorio, las sanciones ahora no son suficientes. Yo creo que no son disuasorias. Yo creo que no. Yo creo que mientras, digamos, las sanciones no sean tan elevadas, digamos, como los beneficios que obtienen aquellos que se están saltando la ley, pues desde luego no conseguiremos, digamos, grandes cosas. Hay que corregir, digamos, la ley de infracciones y sanciones en el orden social, de tal forma que la sanción esté en función de las cantidades, digamos, que se han defraudado, ¿no? Con ello, de tal forma que como mínimo tendría que ser el equivalente a lo defraudado, si no más, ¿no? Y, bueno, unas sanciones, digamos, suficientes para que sean disuasorias. Es decir, que ninguna empresa pueda sentir que le compensa arriesgarse a la baja probabilidad
de una inspección si además luego las sanciones son muy bajas. Con todo esto y con todo este abanico de posibles soluciones, las horas extra impagadas, estas horas extra que al final son abuso de jornada, como está diciendo usted, ¿esto puede ser algo, el coladero, para la reducción de jornada? ¿La reducción de jornada se puede aprobar sobre el papel y la carga del trabajador sobre la realidad? Bueno, vamos a ver, esto es un riesgo, desde luego, que se corre naturalmente. Tienen que ir de la mano. La reducción de la jornada, digamos, no se puede hacer de manera ajena al contexto en el que se van a aplicar las cosas. Por tanto, para que las leyes, las modificaciones, las reformas que vayan dirigidas a reducir la jornada, tienen que tener en cuenta todos los elementos que entran en juego, y también por supuesto, el de evitar que haya esos niveles de engaño y de fraude en la jornada que se realiza. Pues Antonio González, exsecretario de Estado de Empleo, Economistas frente a la crisis, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Lo que no puede ser es que en tus horas de descanso, en las que tienes que mucha cuidar... Precariedad heredada, poca inspección de trabajo y pocas sanciones, lo que explica esta plaga, la de unas horas extras impagadas que siguen aquí. Exige que eches horas extras. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.